Muy bien, buenos días jóvenes. Vamos a trabajar hoy nuestra clase de clínicas, así que veamos nosotros de una vez ahorita. Terminamos parte de nuestra formación, digámoslo así, o terminamos de crear nuestra historia clínica. Y pues precisamente nos toca hablar sobre antecedentes personales patológicos. Habíamos hablado de todas las situaciones específicas de el desarrollo, todas las condiciones que no son parte de las enfermedades, pero que es importante para determinar cómo ha sido la vida de una persona en el transcurso de su vida, valga la redundancia. Entonces ahorita nos corresponde hablar sobre qué son. Pues básicamente los antecedentes personales patológicos son los problemas médicos históricos que ha tenido un paciente, o sea, las enfermedades que ha padecido y los problemas médicos como tales que se hayan encontrado. Aquí lo vamos a clasificar en médicos, quirúrgicos, traumáticos, vicios y manías, y una parte que le vamos a llamar ginecobstétricos. En los antecedentes médicos del paciente vamos a incluir tres grandes categorías. Número uno, todas las enfermedades padecidas en el pasado por el paciente. Todas las enfermedades que tengan una secuela importante, todas las enfermedades que requieran un tratamiento crónico, todas las enfermedades que hayan podido dejar una secuela importante en el paciente. Todas las enfermedades actuales, tanto las crónicas como las agudas. Crónicas, o sea, enfermedades que durante ya mucho tiempo las haya padecido, como enfermedades que actualmente ha tenido. Y el uso de medicamentos crónicos. También vamos a incluir aquí si el paciente toma algún medicamento de por vida, por ejemplo. Hay algunos pacientes, principalmente mujeres, que toman calcio o que toman algún bloqueador de la reabsorción ósea para evitar la osteoporosis, pues todo eso va aquí, aunque la paciente no tenga osteoporosis, por ejemplo, pero por el riesgo o por cualquier cosa, pues tenemos que poner los medicamentos crónicos que se estén utilizando con ella acá en esta sección y las hospitalizaciones previas. Aquí queda un poco el criterio de cada uno, pero normalmente se habla del último año a los últimos 6 meses. Si un paciente ha sido hospitalizado porque tuvo una neumonía hace 6 años, pues ya no es que no sea relevante. Y podemos indagar más tiempo atrás si nosotros queremos. O sea, si lo amerita la situación, pues podemos estar, por ejemplo, en el caso de una persona que me llega al consultorio y que me diga, fíjese que tuve neumonía hace 6 meses, pero antes de esos 6 meses lo tuve hace un año y antes de ese año he padecido 10 veces neumonía en lo que va de mi vida. Y uno dice, ¿por qué tan frecuentes las neumonías? Y empieza a investigar ya otros problemas relativos al pulmón que pueden estar afectando al pulmón y que no necesariamente sean por la neumonía, puede ser por otras situaciones que predispongan a este paciente a tener neumonía, como por ejemplo que el paciente realmente lo que padezca sea una fibrosis quística que no haya sido diagnosticada y que eso lo predisponga a padecer de problemas específicos en el pulmón como las neumonías. Ahora bien, ¿cómo vamos a registrar esa información? Más o menos vamos a tratar de colocar la enfermedad que ha padecido, el tiempo que ha padecido, o desde hace cuánto tiempo la padeció, o hace cuánto tiempo la padeció, el nombre de la persona que lo haya tratado, si ha requerido hospitalización por este tipo de problemas, si sabe el nombre, el tratamiento del tratamiento que se le aplicó y la duración que tiene la enfermedad, como por ejemplo, acá hablamos de neumonía. Este paciente resulta que tuvo neumonía hace 20 años, lo trató el doctor Moreno, sí requirió hospitalización, estuvo en Sanatorio Los Olivos por 3 días, le pusieron, resulta que este paciente pues es personal de salud, es enfermero, fisioterapeuta, lo que ustedes quieran, un médico, y sabe sobre los nombres de las enfermedades, entonces también sabe los tratamientos, entonces sabía en este caso.
que le administraron ceftriaxona y al salir de la neumonía le dejaron cefixima como tratamiento antibiótico. Y la duración de la enfermedad fue de 1 semana. Otro problema, por ejemplo, la pancreatitis viral, que fue hace 2 años, donde lo trataron. Si no saben el nombre del médico, pueden poner el nombre del lugar donde se le trató, como por ejemplo lo que pasa cuando son tratados en hospitales de la red pública. Entonces ahí lo trataron en el Hospital Nacional de Tangamandapio y requirió una hospitalización de 3 semanas, estuvo 1 semana en intensivo, no sabe el tratamiento y la duración de la enfermedad fue aproximadamente 2 meses con la recuperación. Esas son enfermedades que, si se dan cuenta, son enfermedades históricas. No las padece el paciente ahorita, pero por ejemplo, las neumonías sí dejan secuelas pulmonares, pero no son tan frecuentes o dependiendo del tipo de neumonía que haya sido y la agresividad de la infección. Pero, por ejemplo, la pancreatitis viral es así, deja una secuela muy importante, por lo tanto, es de ver. Una pancreatitis incluso puede dejar dependiente de insulina a una persona porque se pueden destruir todos los islotes de Langerhans, todas las células beta, que son las que fabrican la insulina, y si no hay células fabricadoras de insulina, hay que darle insulina desde fuera. Por ejemplo, este paciente tiene 3 enfermedades crónicas. La primera es la diabetes, que la padece desde hace 4 meses. Su médico es la doctora Chaperro. No ha requerido hospitalización y toma metformina 500 miligramos cada día. Todavía padece la enfermedad porque es una enfermedad crónica, no transmisible, pero no tiene cura, solo se controla. Entonces es una enfermedad que va a tener bastante control. Hipertensión arterial desde hace 10 años, el tratamiento se lo ha llevado el doctor Ibarra, no ha requerido hospitalización, pero no recuerdo el nombre del medicamento que está tomando ahorita. Importante, ¿por qué puse esta parte de no recuerdo el nombre? Por varias razones. Recuérdense que las personas que tienen enfermedades crónicas, en algún momento los medicamentos dejan de hacer el efecto correspondiente o necesitan cambio de medicamento por cualquier situación. Y muchas veces se les olvida el nombre del medicamento que están usando porque se lo acaban de cambiar, es de reciente cambio, o pues hay nombres que son un poquito difíciles, ¿verdad? No se asusten si de repente le dicen el Ibersatán o el Toro Loco, porque nos ha pasado, que no saben el nombre de los medicamentos o se inventan el nombre con tal de recordarse más o menos de una parte del nombre del medicamento. Pero es importante cuando sean estas situaciones preguntarle, ¿tomaba algún medicamento antes? Entonces fijo, les voy a decir, sí, fíjese que tomaba enalapril, que tomaba captopril, lisinopril o ibersartán, candesartán, amlodipina. Los pacientes normalmente cuando son enfermedades crónicas y que ya llevan mucho tiempo con el medicamento, llegan a aprenderse el nombre de la medicina. Uno a veces tiene que aprender a identificar los medicamentos con respecto al tamaño de la tableta o el color que tienen. Es que fíjese, doctor, que me tomó una tableta para el azúcar, así le dicen a uno. Me tomo una tableta para el azúcar. Es una así, grandota, mire, fea, amarga, blanca. Uno dice metformina. No, fíjese que es una chiquitilla, así bien chiquitilla. Ah, ¿sabes si es de 2, de 4? Ah, es como de 4 o de 5. Entonces uno ya dice, ah, bueno, es glibenclamida o glicacida o cualquiera otro de los medicamentos, pero más o menos con el tamaño de la pastilla uno aprende a verificar eso. Tampoco es lo correcto, pero en nuestro medio nos tenemos que adaptar. Y la insuficiencia renal crónica, desde hace 2 meses padece de insuficiencia renal. Está llevando su tratamiento en la Unidad Nacional del Enfermo Renal Crónico, una ERC, y ha requerido de hospitalización únicamente para colocar la diálisis peritoneal y hace diálisis 2 veces al día. Es importante, por ejemplo, en el caso de las diálisis, preguntarle hasta incluso el tipo de bolsa que utiliza, si está orinando y otras cosas que vamos a platicar específicamente con el paciente dependiendo de cada una de sus patologías. Ahora bien, con los procedimientos quirúrgicos.
Aquí vamos a incluir todos los procedimientos quirúrgicos, todas las operaciones mayores como menores. Por ejemplo, en el caso de procedimientos mayores como una laparotomía, como en el caso de una apendicectomía, una cesárea, como también podemos tener una cirugía menor como la toma de una biopsia de alguna parte del cuerpo o, qué sé yo, un scalp, que es una lesión grande del cuero cabelludo que requiere una sutura un tanto especializada. Entonces, esos tipos de procedimientos menores o el retiro de una uña reciente, no vamos a hacer, es que me quitaron la uña cuando tenía 5 años y tal vez el paciente tiene 90. Ahorita ya no es eh, tan importante. Los procedimientos quirúrgicos mayores, sin importar la temporalidad, cuánto tiempo haya pasado, hay que investigarlos. Mientras que los menores, de seis meses para un año es lo que normalmente investigamos nosotros. ¿Qué necesitamos saber? El nombre del procedimiento quirúrgico que se realizó, la persona, el médico que lo operó, la indicación, o sea, por qué fue la cirugía, que se hizo la cirugía, qué hallazgos hubieron en la cirugía, hace cuánto fue la cirugía o la fecha, si hubo algún tipo de complicación y dónde se hizo esa cirugía. Por ejemplo, tenemos el primer ejemplo, una laparotomía. Una laparotomía es una exploración de la cavidad abdominal y hay una eh, herida un poquito grande, por eso se llama laparotomía, porque prácticamente partimos al paciente en dos. ¿Quién fue el cirujano? Pues fue el doctor Rivera. La indicación, ¿por qué lo operaron? Es que muchas veces las personas no saben los términos médicos, como les digo. A veces se los llegan a aprender porque les interesa, a veces no saben y utilizan sus palabras, hay que aprender a identificarlo. Es que fíjense que se me torció el intestino por dentro, es un vólvulo. Eh, Algunos dicen, sí, es que fíjense que tuve un vólvulo, entonces uno ya sabe, ¿va? Pero hay pacientes que no. Se me torció el intestino, pues uno tiene que adaptarse a ese lenguaje. Volvemos a decir, estamos asumiendo que este paciente es un paciente que sabe sobre medicina, sobre términos, y por eso es que estamos así. ¿Qué hallazgos hubieron? O sea, a la hora de entrar, de hacer la operación, ¿qué encontraron adentro? Sí, fíjese que era un vólvulo intestinal, pero no tenía cambios vasculares, o sea, no se había muerto el intestino, no había necrosis intestinal y no necesitó que se le quitara el intestino. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si hubieran habido cambios vasculares? Que la tripa se hubiera retorcido tanto tiempo, no hubiera pasado sangre, ese pedazo de intestino se hubiera muerto, hubiera habido necesidad de cortarlo y hacer una resección y anastomosis de intestino, y se anota eso en esta situación. ¿Hace cuánto fue? Hace 3 meses. Complicaciones, no tuvo ninguna, no hubo hemorragia, no hubo demasiado sangrado, no hubo pérdida de intestino, entonces todo está bien. ¿Dónde se realizó? En el Hospital Bellavista. Siguiente procedimiento, una apendicectomía, o sea, le quitaron el apéndice. ¿Quién fue el cirujano? Fue la doctora de Luna. La indicación pues fue por apendicitis aguda y encontraron que el apéndice está en una fase gangrenosa, o sea, estaba a punto de perforarse. ¿Hace cuánto fue? Hace 5 años. ¿Tuvo alguna complicación? Sí. ¿Qué complicación tuvo? Una infección de la herida operatoria. Resulta que por el tipo de procedimiento, que es un procedimiento contaminado, porque entramos a una cavidad contaminada, pues hay alto riesgo de contaminación de la herida. ¿Dónde se realizó la cirugía? En el Hospital Colores. Ella tiene mal... Bueno. Y pues esta paciente es mujer. Aquí incluimos los procedimientos quirúrgicos de ginecobstetricia también. O sea que a ella le hicieron una cesárea. Fue en el Hospital Regional de Occidente. No sabemos el nombre del médico, pero se puede poner el hospital en este caso. ¿Cuál fue la indicación? Pérdida del bienestar fetal. O sea, el bebé estaba sufriendo, estaba en un sufrimiento fetal intrauterino. ¿Y qué encontraron adentro? Pues encontraron al feto vivo, pero con el cordón en el cuello.
¿Hace cuánto fue? Hace 9 años, no hubieron complicaciones y la cirugía se había hecho en el Hospital Regional de Occidente. Ahora bien, en los traumáticos vamos a incluir nosotros todas las fracturas del paciente y también vamos a incluir todos los golpes fuertes que hayan requerido de inmovilización. Además de todos aquellos eventos accidentales que requieran de una atención importante. Por ejemplo, ¿por qué no? ¿Por qué las fracturas, si son operaciones, si son quirúrgicas, no se ponen en los apartado quirúrgico? Porque tiene que ver propiamente con huesos. Entonces, tratamos la manera de clasificarlo en lo traumático. Entonces, vemos el evento. ¿Qué evento fue? Fue una fractura de tercio medio de fémur derecho. Cuando pasa en traumatología van a entender esto, pero básicamente los huesos largos los dividimos en tercios, tercio proximal, tercio medio y tercio distal, o sea que este hueso se partió justo a la mitad. El médico tratante fue el doctor Silvestre. El tipo de tratamiento fue quirúrgico, o sea, él sí lo operaron, como fue el fémur el que se operó, se lo partió en 2 partes. A él le tuvieron que poner un clavo bloqueado, a este paciente le pusieron un clavo bloqueado, o sea, un clavo que va dentro del hueso para darle soporte y fijación. Fue hace 6 años, no hubo ninguna complicación y se realizó en el hospital privado Quetzaltenango. Cuando no sabe, el paciente, es que fíjese que no me acuerdo, pues ahora podemos poner incluso hospital privado. Que sabemos que fue en un hospital no de la red pública. El siguiente ejemplo que tenemos nosotros ahí, hablamos sobre una fractura de tercio distal de radio y cúbito, que era una fractura alineada. El médico fue la doctora Cruz. El tipo de tratamiento fue conservador. Le llamamos conservador porque no requirió de cirugía. El tratamiento que tuvo fue una colocación de aparato de yeso. Fue hace 15 años y tuvo como complicaciones únicamente que por el tipo de fractura que tuvo, hubo una lesión nerviosa a nivel de la muñeca que requirió fisioterapia. ¿Dónde se realizó? En una clínica privada, fue en la clínica de la doctora, no fue en un hospital, no fue en cualquier lugar, fue en la clínica privada de la doctora. Y finalmente, por ejemplo, los eventos traumáticos, los eventos accidentales. A este paciente se cayó de una escalera y tuvo un trauma de cráneo. Lo trataron en el Hospital Regional de Occidente, no requirió ningún tipo de cirugía. Fue un tratamiento conservador, solo se le dio observación. Fue hace 6 meses, no tuvo ninguna complicación y se hizo en el hospital. Ahora bien, si este paciente se hubiera caído, hubiera tenido un hematoma subdural por el golpe, o sea, hemorragia dentro del cráneo, hubiera requerido procedimiento quirúrgico, eso sí lo ponemos en el apartado de los antecedentes quirúrgicos. Vicios y manías. Bueno, básicamente aquí en vicios y manías ponemos si el paciente es alcohólico, consume drogas, cosas por el estilo. Normalmente esto también lo investigamos en hábitos, en la parte de los antecedentes personales no patológicos, pero es siempre importante volver a recuperar información con los pacientes. Si algo aprendí de House, y es que tiene la razón, es precisamente que todos nos mienten. Todo el mundo nos miente. Entonces tenemos que saber y tener la capacidad de sacarle la información a todos. Recuerden lo que les he dicho, las habilidades de comunicación e interpretación en medicina son muy importantes. Y aquí vamos a hablar también de los antecedentes ginecobstétricos, que es una parte muy importante de la mujer. Aquí hablamos de problemas propios de la mujer. Nos interesa saber cuántas gestas ha tenido. Normalmente nosotros cuando hablamos en términos médicos no hablamos de embarazo, sino hablamos de gestas. ¿Por qué? Si yo le pregunto a una mujer cuántas veces ha estado embarazada y tiene 2 hijos, lo normal es que nos respondan 2 veces. Pero resulta que tuvo unos 3 abortos, por ejemplo. Normalmente no lo cuentan como embarazo. Uno tiene que saber incluso tocar esos temas que son un poquito sensibles para los pacientes.
porque no es fácil para una mujer perder un hijo a diferentes alturas del embarazo para que pueda abrirse y darnos la información correcta como debe ser. Pero básicamente van a escuchar que los médicos hablamos de gestas. Si es su primer embarazo, hablamos que es primigesta. Si es su segundo embarazo, hablamos que es una secundigesta. Si ya tiene más de 2 embarazos, hablamos de una multigesta para poder tener ese tipo de información. Nos interesa saber cuántos partos normales hemos tenido. A los partos normales se les llama partos eutóxicos. Eu de verdadero, son los verdaderos partos, se podría decir. ¿Por qué nos interesa saber? Porque necesitamos saber si tuvo 5 embarazos y tuvo 4 partos, pues uno ya empieza a investigar qué está pasando, ¿va? Cuántas cesáreas, o sea, cuántos procedimientos quirúrgicos para la resolución del embarazo, y nos interesa saber cuántas son. Puede ser 1 o 2. Cuando hablamos de cesáreas, hablamos de partos distóxicos. Dis, que significa anormal, o sea, partos que no son por la vía normal. Eutóxico, por la vía real. Distóxico, por la vía normal. El número de abortos que ha tenido nuestra paciente, el número de hijos vivos y el número de hijos muertos, cuántos están vivos y cuántos están muertos, independientemente de la edad que tenga la paciente o la edad a la que han fallecido. E interesa saber también cuántos hijos nacieron vivos y cuántos hijos nacieron muertos. Si tenemos hijos muertos. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres terminan su tiempo de gestación y el bebé nace muerto porque en el transcurso de 2, 3 a 6 horas pueden haber una pérdida del bienestar fetal, el bebé se coloca el cordón al cuello, se ahorca y cuando nace muerto. Es importante saber cuántos hijos han tenido que nacen muertos porque también suelen haber infartos de la arteria umbilical que provoca que el bebé reciba menos aporte sanguíneo o nada de aporte sanguíneo y nazca muerto porque dentro del vientre materno se muere. Y es importante investigarlo por los antecedentes que van a tener. Es necesario conocer la fecha de la última menstruación, o sea, la mujer si no está embarazada, pues necesitamos saber su FUR, su fecha de última menstruación o fecha de última regla para ver cómo ha estado. Nos interesa saber de la menstruación, su ciclo, si es regular, si le viene cada 28 días, cuánto le dura, si siempre es así o hay variaciones. Nos interesa saber cuándo vino su primera menstruación. A este fenómeno de la primera menstruación en medicina se le llama menarquia. Es importante saberlo porque la menarquia normal es entre los 10 y los 14 años. Hay mujeres que la tienen antes de los 10 y hay mujeres que la tienen después de los 14. Entonces hablamos de una menarquia temprana, una menarquia normal, digamos, una eumenarquia y una menarquia tardía. La menarquia temprana está muy asociada a problemas hormonales, principalmente hipertiroidismo, problemas propios de las gónadas, y las menarquias tardías también están relacionadas a problemas hormonales, pero están asociados más a hipotiroidismo y a otros problemas del eje hipotálamo hipofisiario gonadal. El uso de métodos de planificación familiar, o sea, si se pone la inyección de los 3 meses, si está tomando anticonceptivos orales, si tiene una T de cobre o si tiene un Yadel, que son los palitos que se ponen en el bracito, que es importante saber ese tipo de información. Y dependiendo de la edad de la paciente, pues se le puede preguntar si sigue menstruando. Y si nos dice que dejó de menstruar, hay que preguntarle la edad a la cual ingresa a la menopausia, principalmente en toda mujer mayor de 40 años. Muy bien, esos son los antecedentes personales patológicos, pero ahora vamos a ver los antecedentes familiares. Cuando hablamos de antecedentes familiares, hablamos de una base genética de las enfermedades. Resulta que nuestros padres, nuestras madres, nuestra línea familiar nos puede predisponer a algunas enfermedades
o hacernos portadores de algunas enfermedades. Por ejemplo, aquí nos habla de padres portadores. Eh, Cuando uno de los papás padece alguna o tiene o en genética se habla de un padre portador, o sea, un papá que tiene dentro de sus copias genéticas una copia dañada y con una copia dañada no genera enfermedad, pero es portador, o sea, puede pasar el gen a sus hijos e irse transmitiendo de generación en generación. Se habla de una posibilidad que si un papá es portador y el otro no es portador, el 50% de sus generaciones va a ser portadoras, mientras que la otra mitad no va a ser portadora, o sea, van a ser sujetos sanos. Ahora bien, si los dos papás son portadores, resulta en mala suerte que el señor se casa con el joven se casa con una chica que tienen el mismo problema genético, obviamente ellos no lo saben, pero a la hora de casarse y tener sus hijos, el 25% de sus generaciones va a padecer la enfermedad, porque se juntan las dos copias dañadas y al estar las dos copias dañadas, básicamente eh, se expresa la enfermedad y entonces ahí surge el paciente enfermo. El 25% va a ser enfermo, el 25% va a ser sano y el 50% va a ser portador. Importante, esto fijo se va a ser pregunta de exámenes. Si ambos padres son portadores de un gen de una enfermedad, ¿cuál es la disposición que va a tener en sus generaciones? 25% va a ser enfermo, 25% va a ser no portador, o sea, un sujeto sano, y el 50% va a ser portador. Va a tener la enfermedad, el gen, pero no va a desarrollar la enfermedad. Ahora bien, permítame un momentito porque no sé qué está pasando ahorita, pero necesito. Lo vamos a tener que hacer así porque no pude componer esta situación. ¿Qué enfermedades tienen una herencia genética o tienen una base de herencia genética? Con esto no quiero decir que estas enfermedades sean transmisibles genéticamente, pero sí hay un factor de riesgo importante genético. Por ejemplo, una de las enfermedades de herencia genética muy comunes es la diabetes y la hipertensión arterial. Se habla que más o menos si mi papá es diabético, tengo un 25% de probabilidades de padecer diabetes. Si mi papá y mi mamá son diabéticos, mi posibilidad de padecer diabetes es del 50%. Mía porque soy hombre, porque soy de sexo masculino. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con mi hermana, que es mujer? Si mi papá tiene diabetes, ella puede padecer o tener un 25% de problemas, o uno de los padres es diabético, un 25% del chance de ser diabética. Pero si mi papá y mi mamá, o sea, los dos fueran diabéticos, mi hermana por ser mujer no tiene el 50% de riesgo, tiene el 75% de padecer. Si digamos, si mi primera generación, mis papás no son diabéticos, pero mis segunda generación hacia arriba, mis abuelos, hay diabetes, por cada uno de si son los dos abuelos o si tengo dos abuelos, es un 25% de probabilidades de desarrollarlo. ¿Qué debo de hacer yo? Pues modificar esos factores de riesgos que sí son modificables, como el sobrepeso, el sedentarismo, el consumo de alcohol, de tabaco, de drogas, de carbohidratos para evitar el desarrollo de la diabetes. Así como hay personas que han salido diabéticas y no tienen historia familiar de diabetes, también hay personas que toda su familia es diabética y resulta que ellos no. Entonces también hay que ver, pero si hay una herencia genética. Por ejemplo, se ha visto que es mucho más probable que se desarrollen estas enfermedades en los pacientes que tienen historia familiar de estas enfermedades a las personas que no tienen este problema. Por ejemplo, los problemas como el cáncer. Si un familiar ha tenido cáncer, el riesgo de que una persona o que el mismo paciente padezca cáncer es mucho más alto.
Acabo de platicar con una familia donde la señora, su papá cáncer, su mamá cáncer, uno de sus abuelos cáncer, tíos con cáncer, primos con cáncer. Ella tiene un alto porcentaje, un alto chance de padecer o desarrollar algún tipo de cáncer. Pero ¿se puede hacer algo? Sí, se puede hacer. ¿Qué cosas? Modificar los factores de riesgo. Por ejemplo, si el cáncer fue pulmonar, pues obviamente evitar el consumo de tabaco para no propiciar los cambios epigenéticos necesarios para la transformación cancerígena de las células. Cuando hablamos de cambios epigenéticos, son cambios que suceden en el genoma, porque básicamente estas enfermedades vienen por herencia, porque están los genes predispuestos en la carga genética, pero algún factor externo del ambiente influye en la activación de esos genes. Cáncer pulmonar está íntimamente ligado al consumo crónico de tabaco. Entonces, si un paciente es consumidor habitual de tabaco y tiene antecedente de cáncer, lo más seguro es que puede desarrollarlo. Como les digo, por ejemplo, el ejemplo de mi familia. Tengo una familiar que falleció de un CA pulmonar, un cáncer pulmonar, y ustedes la hubieran conocido, sana, nunca tomó, nunca fumó, se cuidaba, era delgada, era una de las pocas, de los pocos miembros de la familia que era muy estricta con su cuidado personal. Falleció joven y falleció de un cáncer. Y todos nos quedamos como de, ¿qué pasó? Así es una de las personas más jóvenes. Algún factor de riesgo algún cambio epigenético tuvo que haber que favoreciera la aparición de ese cáncer. Mientras que hay muchos pacientes fumadores, hay pacientes fumadores crónicos que uno dice, ¿por qué no les da? O sea, no es que uno se los desee, pero puede ser que ellos no tengan la predisposición genética a padecerlo. Una parte muy importante es esta, la última, las enfermedades psiquiátricas. Se ha visto que si un paciente dentro de su línea familiar hay historia como por ejemplo del autismo, o que no es que sea una enfermedad como tal, pero sí es una condición psiquiátrica importante, puede favorecer el aparecimiento en generaciones posteriores más casos de autismo o la depresión mayor. Si dentro de mi familia, dentro de mis líneas cercanas, hay personas que padecen de depresión mayor, que requiere de tratamiento farmacológico, terapia y todo lo que conlleva una depresión grande, no la depresión que nos da a todos cuando perdemos el parcial de clínicas o la depresión que da cuando el presidente dice que tenemos que seguir con la cuarentena. No, esa es depresión menor y eso es un problema psicológico. No, ya hablamos de la depresión mayor, el problema psiquiátrico en el que los pacientes empiezan a tener ideas suicidas, intentos suicidas, problemas en las relaciones interpersonales. Eso es una enfermedad psiquiátrica ya. Cuando hay problemas psiquiátricos como este, es mucho más probable que en la línea familiar de sus descendientes existen más problemas de enfermedades psiquiátricas. Y bueno, condiciones de herencia genética. Aquí hablamos de condiciones porque, por ejemplo, el síndrome de Down, no necesariamente, aquí hay una controversia. No me gusta utilizar este término porque no es una enfermedad como tal, o sea, no están ellos enfermitos y quiero hacerles conciencia de esto. Una persona con una anomalía genética no necesariamente está enferma. Puede tener mayor predisposición a padecer algunas enfermedades, por ejemplo, los pacientes que tienen como condición genética el síndrome de Down tienden a padecer más de problemas inmunes, de problemas infectocontagiosos como las neumonías, por las anomalías genéticas y conformacionales que ellos tienen, pero no es una enfermedad. Ellos pueden llevar una vida normal, porque son personas, lo único el problema que tienen es que tienen demasiado amor para entregar. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que si dentro de la línea familiar hay problemas de trisomías o monosomías, que son estos problemas genéticos que se dan, es mucho más frecuente que aparezca dentro de la línea familiar
un paciente con condiciones de herencia genética, como por ejemplo las malformaciones cardíacas, las malformaciones congénitas. ¿Ustedes sabían que hay personas que nacen con un solo riñón? A eso se le llama la agenesia renal. Nacen con un solo riñón o con un riñón en una forma especial que se llama riñón en herradura, que es una malformación congénita, por supuesto, y que los puede eh, predisponer para desarrollar algún tipo de enfermedades, como las infecciones urinarias, y en algunos casos los tumores primarios renales nacen de problemas de malformaciones genéticas, o por ejemplo en el caso de los problemas cardíacos. Hay muchas cardiopatías congénitas, pero por ejemplo las más frecuentes son el ductus arterioso persistente, el foramen oval permeable, la transposición de grandes vasos, la tetralogía de Fallot, que si en mi línea, si en mi línea familiar hay problemas de este tipo, lo más seguro es que más abajo vayan a desarrollarse. Nuevamente, me remito a la experiencia personal. Acabo de tener un caso de una familia en la cual el papá tuvo un problema cardíaco, un ductus arterioso persistente, y el hijo tiene el ductus arterioso persistente. Entonces, se dio la herencia. Sí es muy frecuente que se hereden esos rasgos específicos. Es muy seguro que este niño, cuando tenga a sus hijos, eh, también le herede a sus hijos este problema. Características especiales. Por ejemplo, las cardiopatías son muy frecuentes en hombres. Las malformaciones cardíacas congénitas, los defectos congénitos del corazón son más frecuentes en hombres que en mujeres. Eso es importante saberlo. Entonces, hay que investigar. Los invito a que vayan a su familia y empiecen a indagar para desde hoy empezar a modificar esos factores de riesgo modificables, porque hay algunos factores que no son modificables. Por ejemplo, el hecho de ser mujer. Las mujeres tienden a padecer más enfermedades cardiovasculares y metabólicas como la diabetes y, por ejemplo, factores de riesgo no modificables, el hecho de ser mujer y la edad. O sea, nadie puede decir, ah, no, me quedo estancado ahorita en esta edad. Todos quisiéramos quedarnos estancados en nuestra edad, pero no se puede. Entonces, con el paso del tiempo, toda mujer arriba de 45 años duplica su riesgo cardiovascular y triplica su riesgo metabólico. Entonces, hay que tener mucho cuidado, señoritas. Ahora, en el caso de los varones, como siempre se los he dicho, el riesgo de las muertes violentas en hombres es mucho más, es hasta 5 veces más grande que el de la mujer. Son cosas que nos tocan en algún momento ver. Bueno, para la siguiente semana vamos a trabajar un tema un poquito bonito. Vamos a tratar de trabajarlo, aunque sea a distancia, primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para que podamos platicar un poco sobre este tema y que ustedes ahorita en estos momentos de epidemia pues tengan alguna herramienta para apoyarse en sus casas. Por favor, como tarea, ustedes van a tener que realizar su investigación propia de sus antecedentes familiares. Van a investigar hasta 3 generaciones atrás. ¿Qué significa eso? Van a investigar su generación ahorita. O sea, ustedes, sus hermanos, sus primos, los que están en la misma línea generacional. Si sus primos o sus hermanos ya tienen hijos, incluimos esa línea generacional de descendientes. Y hacia atrás van a investigar a sus papás, a sus abuelos y si tienen información, a sus bisabuelos. Van a ver qué enfermedades tienen y vamos a tratar la manera de verificar. Y ustedes van a tratar de hacer un análisis de decir, bueno, en mi familia hay una historia muy relacionada a cáncer. Bueno, ¿qué son los factores de riesgo que debo modificar o qué puedo hacer para evitar yo desarrollar algún tipo de cáncer? O si hay historia de diabetes o si hay historia de hipertensión arterial, pues ustedes van a hacer esa investigación de sus
familias. Van a ver cuáles son los problemas médicos de su familia. Se van a dar cuenta que hay cosas que ustedes no saben y que tienen que ver. Una información muy importante. Investiguen dentro de su familia, señoritas, los abortos. Bueno, todos, hombres y mujeres, investiguen abortos. La primera causa de abortos en los primeros trimestres del embarazo, en los primeros 3 meses, tiene que ver con anomalías genéticas. Si una mujer queda embarazada, pierde el bebé, queda embarazada, pierde el bebé, queda embarazada, pierde nuevamente el embarazo, y hay muchas repeticiones de abortos, lo ideal es solicitar consejería genética porque seguramente están teniendo los abortos por problemas genéticos. Y seguramente el producto de la gestación, el producto del embarazo, viene con alguna anomalía genética incompatible con la vida y la madre naturaleza es sabia y los desecha porque son incompatibles. Aunque se desarrolle durante el transcurso de vida intrauterino, fallecen intraútero o al no más nacer fallecen o nacen muertos. Entonces, los abortos es muy importante que se investiguen, principalmente en el caso de las mujeres, pero no está de más que los hombres lo investiguen. Así que, pilas, enfermedades, abortos y todo lo que tenga que ver con problemas médicos. Todas las enfermedades de su familia, aún así sea una gripe o coronavirus, me imagino que ahora coronavirus va a haber que incluirlo bastante en el antecedente familiar. Pero bueno, nos vemos en la siguiente clase y tratemos de trabajar lo más rápido posible. Recuérdense, aclaración, aunque dentro de la tarea yo ya no les esté dejando que ustedes transcriban la información de esta clase a su cuaderno, es responsabilidad suya, otra vez, suya, hacer sus anotaciones correspondientes, porque de ahí ustedes van a estudiar, de ahí se van a copiar para los exámenes. Entonces tienen que tener dentro de su cuaderno unas anotaciones propias. Así que, sin más, los dejo. Que estén bien, un saludo a sus familias y recuerden estar pendiente de la información que se esté subiendo porque estamos a punto de migrar a Teams. Un saludo, jóvenes, que Dios me los bendiga.